Mientras el mundo que conoces se escribía en los libros de historia, había otro mundo, oculto, conectado, que nadie te contó. Esto es un mundo desconocido, el canal donde cada evento tiene otro lado de la historia. Si te gusta descubrir lo que no aparece en los libros, suscríbete, deja tu like y activa la campana. Cada episodio conecta civilizaciones que creías separadas. Bienvenido al viaje. Lilith no aparece en el Génesis. Su nombre existe miles de años antes. Y lo que significaba no era lo que te contaron. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más malinterpretados de la historia. Y para hacerlo bien, vamos a necesitar tablillas de arcilla, conjuros babilónicos, un texto medieval que probablemente es una parodia, y 4000 años de pistas repartidas entre al menos 5 civilizaciones distintas. Esto es un mundo desconocido. Empecemos por lo que la mayoría cree. Si buscas Lilith en internet, vas a encontrar una historia que se repite en todas partes. Dice así: Dios creó a Adán. Después creó a una mujer, Lilith, de la misma tierra. Lilith se negó a someterse. Dijo que era igual a Adán. Y cuando él no aceptó, ella pronunció el nombre secreto de Dios, se fue volando del Edén y nunca volvió. Después Dios creó a Eva, esta vez de la costilla de Adán, para que fuera sumisa. Y Lilith se convirtió en un demonio que ataca a los recién nacidos. Es una historia potente. Tiene drama, tiene rebelión, tiene castigo. Y millones de personas creen que es bíblica, que está en el Génesis, que fue borrada o censurada por la iglesia. Hay videos con millones de vistas que lo afirman. Libros enteros dedicados a esa idea. Pero hay un problema grande. Si abrís el Génesis y buscas a Lilith, no la vas a encontrar. No está en el capítulo 1. No está en el 2. No aparece en ninguna parte del Génesis. Ni una sola vez. Y no es que haya sido borrada. No hay un espacio vacío donde debería estar su nombre. Simplemente no existe en ese texto. Entonces la pregunta obvia es, ¿de dónde sale esa historia? ¿Quién la inventó? ¿Cuándo? ¿Y por qué todo el mundo la cree? Para responderlo, no basta con leer la Biblia. Hay que ir mucho más atrás. Hay que cruzar idiomas, civilizaciones y siglos. Hay que hacer arqueología de un mito. Vamos a rastrear el origen real de Lilith desde las tablillas sumerias del tercer milenio antes de Cristo, pasando por Babilonia, Asiria, el exilio judío, los manuscritos del Mar Muerto, el Talmud, un texto medieval anónimo, la Cábala española, hasta el presente. Lo que vas a descubrir es que la historia real de Lilith es más oscura, más fascinante y más reveladora que cualquier versión que hayas escuchado. No habla de una mujer rebelde. Habla de cómo las civilizaciones construyen sus miedos. Lilith es otra pieza del rompecabezas que ya conoces si viste el episodio anterior. Otro caso donde una tradición muy antigua de Mesopotamia terminó cruzándose con el mundo bíblico. Pero a diferencia del Génesis y el Enuma Elish, el caso de Lilith es más complicado. No hubo una transmisión directa. Hubo una construcción. Pieza por pieza. Capa por capa. A lo largo de miles de años. Y cada civilización que tocó esa historia le agregó algo nuevo. Algo que reflejaba sus propios miedos. Todo empieza en el desierto de Mesopotamia. La aparente contradicción que dio origen al mito de Lilith está en el propio Génesis. En el capítulo 1, versículo 27, el texto dice que Dios creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Cito textualmente: varón y hembra los creó.
los dos juntos, al mismo tiempo, de la misma manera. Pero en el capítulo 2, versículos 21 y 22, la historia es diferente. Ahí Dios hace caer un sueño profundo sobre Adán, le saca una costilla, y de esa costilla forma a la mujer, Eva. Es decir, en un capítulo la mujer se crea igual al hombre. En el otro, se crea a partir del hombre. ¿Son dos relatos distintos del mismo evento? ¿O son dos eventos distintos? La respuesta académica es clara, son dos fuentes literarias diferentes. Lo que los eruditos llaman la fuente sacerdotal y la fuente yavista. Dos tradiciones. Dos épocas. Dos teologías. Pero en algún momento, alguien miró esos dos capítulos y pensó, si en el uno se crea una mujer igual a Adán, y en el 2 se crea otra de su costilla, entonces hubo dos mujeres. La primera, la que fue creada igual, era Lilith. La segunda, la que fue creada de la costilla, era Eva. Es una explicación ingeniosa. Tiene lógica interna. Pero el problema es que no aparece en ningún texto antiguo. Nadie pensó eso durante miles de años. Esa interpretación es medieval. Y vamos a ver exactamente cuándo y dónde apareció. Porque el nombre Lilith, o más bien su raíz, no nació con la Biblia. Nació mucho antes. En un lugar donde no existía la Biblia, no existía Adán, no existía el Edén. Un lugar donde los dioses eran otros, los miedos eran otros y la noche estaba llena de criaturas que no tenían nada que ver con el pecado original. Ese lugar es Sumeria, la primera civilización que dejó textos escritos. Y lo que escribieron sobre los demonios del viento es el verdadero punto de partida de todo lo que vino después. Viajemos al sur de lo que hoy es Irak, al delta entre el Tigris y el Éufrates, a una llanura aluvial sin piedra y sin madera, donde todo se construía con barro, donde la escritura nació en tablillas de arcilla, donde los templos en forma de zigurat se alzaban sobre ciudades amuralladas. Mesopotamia, tercer milenio antes de Cristo. Aquí empieza la historia real. Para un sumerio del tercer milenio antes de Cristo, el mundo estaba lleno de fuerzas invisibles. Cada enfermedad, cada desgracia, cada muerte inexplicable tenía una causa. Y esa causa, casi siempre, era un demonio. No un demonio como el diablo cristiano. No un ser que tienta al alma. Un demonio sumerio era una fuerza natural hostil. Como un viento que enferma. Como una sombra que se mete en el cuerpo. Los sumerios clasificaban a sus demonios con una precisión casi científica. Tenían categorías, nombres, jerarquías. Y entre esas categorías, había una clase particular que nos interesa. Se llamaban Liru, Lilitu y Ardat Lili. 3 nombres. 3 variantes de la misma familia demoníaca. Y la raíz de los 3 es la misma palabra sumeria, Lil. ¿Qué significa Lil? Viento. Aire. Aliento. Espíritu. Esa raíz aparece en nombres que quizás ya conoces. En Lil, uno de los dioses principales sumerios, significa Señor del Viento. Cuando se aplica a los demonios, el significado es claro, son espíritus del viento. Criaturas del aire. No son humanos. No son mujeres. No son personas con historia ni voluntad. Son fuerzas. Entidades asociadas con el viento nocturno del desierto. Con lo que viene cuando cae el sol y no se ve. Veamos las 3 variantes. Lilu es el demonio masculino. Un espíritu errante del viento nocturno que asalta a las mujeres dormidas.
Lilith es su contraparte femenina. Demonio femenino del viento que ataca de noche. Y después está Ardat Lili, que literalmente significa doncella del viento o doncella espíritu. Esta es la más interesante de las tres. Según los textos sumerios, es el espíritu de una mujer joven que murió sin haberse casado y sin haber tenido hijos. Esa frustración, esa vida no vivida, es lo que la convierte en demonio. No cumplió su destino. No fue esposa. No fue madre. Y por eso vaga. Por eso ataca. Los conjuros sumerios lo dicen con una claridad brutal. Cito un texto recurrente en las tablillas de exorcismo: ella no fue dada en esposa. Ella no tiene hijo que criar. Eso es Ardat Lili. Un espíritu definido por la ausencia. Por lo que le faltó. Y esa ausencia la convierte en una amenaza para todo lo que ella no pudo tener: esposos ajenos, hijos ajenos, la vida doméstica de otros. ¿Qué hacían estos demonios concretamente? Los textos los asocian con 5 cosas: el viento del desierto nocturno, enfermedades y pestilencia, esterilidad, la muerte de recién nacidos y de mujeres en parto, y la seducción nocturna, lo que hoy llamaríamos incubos y súcubos. Ardat Lili específicamente atacaba a hombres dormidos, provocando impotencia y pesadillas sexuales. Y atacaba a mujeres embarazadas por envidia. Esto no se parece en nada a la primera esposa de Adán. Tenemos los textos. Tenemos las tablillas. Están en museos. Se pueden leer. La tablilla AO 6472, hoy en el Museo del Louvre en París, contiene un conjuro bilingüe, en sumerio y en acadio, contra Ardat Lili. Data del periodo paleobabilónico, alrededor del 1800 a.C. Es un texto de exorcismo. Una fórmula para expulsar al demonio de una casa o de un cuerpo enfermo. La serie de tablillas llamada Utukul Nutu, que significa demonios malignos, es una colección de 16 tablillas de exorcismo. Las copias más completas vienen de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, del siglo VII a.C., pero están basadas en originales sumerios mucho más antiguos. El asiriólogo Markangador publicó la edición moderna en 2016. En esas tablillas, Lilu, Yeyitu y Ardat Lili aparecen como parte de las 7 clases principales de demonios reconocidas por los exorcistas mesopotamios. También hay textos médicos. El texto Van 323, del siglo VII a.C., describe los síntomas causados por Ardat Lili: impotencia sexual, pesadillas, debilidad generalizada. Y prescribe el tratamiento: ungüentos, hierbas específicas y conjuros. Para un médico asirio, no había contradicción entre medicina y magia. El demonio causaba la enfermedad. El conjuro lo expulsaba. La hierba curaba el daño. Todo era parte del mismo sistema. Y la serie Surpu menciona a Lilith en su tablilla séptima. Incluso en Ugarit, en la costa de lo que hoy es Siria, el texto RS 25.130 del siglo XIII a.C. menciona Spiritus Lil. Estos demonios viajaron con el comercio, con las conquistas, con los idiomas. Pero hay algo fundamental que no podemos perder de vista. Estos demonios no son personajes. No tienen historia narrativa. No tienen personalidad individual. Lilu, Lilitu y Ardat Lili son una categoría. Un tipo de demonio. Como decir fantasma o vampiro. No hay la Lilitu como personaje individual con nombre propio. No hay un relato donde Lilitu haga algo, diga algo, decida algo. Son fuerzas impersonales del mundo natural. Esto es radicalmente distinto de lo que vino después.
Y es la primera gran distorsión que hay que corregir. Hay un texto que merece atención especial, porque es la mención más antigua que podría, y subrayo podría, conectarse con la Lilith que conocemos después. Se trata de un poema sumerio que data de aproximadamente 2100 a 1800 a.C. Se lo conoce como Gilgamesh y el árbol Ulupu o Gilgamesh, Enkidu y el inframundo. Las tablillas fueron encontradas en Nippur, en Ur y en otros sitios del sur de Irak. Lo tradujo por primera vez Samuel Noah Kramer en 1938. La historia es así. La diosa Inanna encuentra un árbol junto al río Eufrates y lo planta en su jardín sagrado en Uruk. Su plan es esperar a que crezca para hacerse un trono y una cama. Pero pasan los años y el árbol no puede ser cortado. ¿Por qué? Porque 3 criaturas se han instalado en él. En las raíces, una serpiente que no conoce conjuro. En la copa, el pájaro anso con sus crías. Y en el tronco, algo más. En el tronco del árbol habita una criatura que el texto sumerio llama Kisikil-Ilake. Inanna no puede con estas criaturas. Entonces viene Gilgamesh con su armadura de bronce. Mata a la serpiente. Las otras 2 criaturas huyen. Y Kisikil-Ilake huye al desierto. Inanna puede finalmente cortar el árbol. Fin del pasaje. Eso es todo. La criatura del tronco aparece en 3 líneas. No habla. No tiene historia. No tiene voluntad. ¿Qué significa Kisikil-Ilake? Descompongamos la palabra. Kisikil significa doncella o mujer joven. Lil ya lo sabemos, viento, espíritu. La Y que son sufijos gramaticales de gente. Es decir, literalmente, algo como doncella del viento o mujer joven espíritu. Cuando Samuel Noah Kramer tradujo este texto en 1938, lo tradujo directamente como Lilith. Una sola palabra. Nombre propio. Y esa traducción cambió todo. Kramer era un gigante de la asiriología. Su traducción se difundió por todo el mundo académico y después por la cultura popular. Pero la mayoría de los asiriólogos modernos considera que esa traducción es excesiva. Ben Talster la traduce como doncella espíritu. Dina Katz como espíritu femenino que habita en el viento. Aaron Geist dice que es simplemente un espíritu femenino genérico. Joan Scurlock la ubica dentro de la clase general de espíritus Lil. ¿Cuál es la diferencia? Es como si un texto dijera A Ghost Lived in the Tree y alguien lo tradujera como Casper Lived in the Tree. Se está poniendo nombre propio a un sustantivo común. ¿Hay conexión lingüística entre Kisikil-Ilake y la posterior Lilith? Sí. La raíz Lil es la misma. Hay parentesco etimológico. Eso es real. Pero hay una diferencia enorme entre parentesco etimológico e identidad de personaje. Es la misma raíz, pero no es el mismo ser. No es la misma historia. No es la misma idea. Entonces, ¿qué sabemos con certeza? Primero, el texto del árbol Ulupu es real, existe, está publicado. Segundo, Kisikil-Ilake aparece en ese texto. Tercero, la traducción directa como Lilith es problemática y la mayoría de especialistas actuales la rechaza. Cuarto, la conexión lingüística a través de la raíz Lil es legítima. Y quinto, y esto es crucial, esta es la mención más antigua que podría tener alguna relación con lo que después se llamó Lilith. Podría. No seguro. Los sumerios no tenían estos conceptos por diversión. Eran la forma de entender un mundo extremadamente peligroso.
La mortalidad infantil en Mesopotamia era devastadora. Algunos estudios estiman que entre el 30 y el 50% de los niños morían antes de los 5 años. Las mujeres morían en el parto con una frecuencia aterradora. Las enfermedades aparecían sin explicación y mataban en días. ¿Cómo le explicas a una madre que su hijo de 3 días simplemente dejó de respirar? En un mundo sin microscopios, sin bacteriología, sin la menor noción de virus o infección, necesitas una explicación. Y la explicación era: algo vino de noche. Algo del viento. Un espíritu. Ardat Lili. Algo con nombre, algo que se puede combatir con conjuros y rituales. Porque si tiene nombre, se puede enfrentar. Si es caos puro, no hay defensa. El exorcista sumerio se llamaba Asipu o Masmaso. Era mitad sacerdote, mitad médico, mitad mago. Su trabajo era identificar qué demonio había causado la enfermedad y expulsarlo. Usaba conjuros específicos para cada tipo de demonio. Preparaba ungüentos y pociones. Realizaba rituales que podían durar días. Y los demonios de la clase Li, incluyendo a Lilitu y Ardat Lili, estaban en su catálogo de amenazas. Eran enemigos conocidos. Un tratamiento típico contra Ardat Lili podía incluir preparar un ungüento con hierbas específicas y aplicarlo en el cuerpo del paciente, recitar un conjuro en sumerio o acayo invocando a los dioses protectores, crear una figura de arcilla que representara al demonio y destruirla ritualmente, y en algunos casos, fabricar un amuleto protector. La tablilla Sibias 2461 del Museo de Pensilvania data de aproximadamente 1800 a.C. Es un conjuro paleobabilónico que menciona a Lilu y Lilitu juntos y prescribe un ritual para expulsarlos de una casa. No de una persona, de una casa. Estos demonios no solo enfermaban, infestaban espacios. Ahora, hay una imagen que seguramente viste si alguna vez buscaste Lilith en internet. Una placa de terracota que muestra a una mujer desnuda, con alas, con garras de ave en los pies, parada sobre 2 leones y flanqueada por 2 búhos. Es espectacular. Y todo el mundo la usa para representar a Lilith. Se conoce como el Relief Burney, por el anticuario Sidney Burney que lo adquirió en 1935, o como la Reina de la Noche. Hoy está en el Museo Británico de Londres. Data de aproximadamente 1800 a 1750 a.C. La figura tiene una corona con múltiples pares de cuernos, que en Mesopotamia era el símbolo de la divinidad. Sostiene en ambas manos un anillo y una vara, símbolos de justicia y autoridad divina. Tiene el cuerpo de una mujer, pero los pies son garras de ave rapaz. Originalmente estaba pintada con rojo, negro y ocre. Debió ser una pieza deslumbrante. Pero ahora viene la pregunta incómoda. ¿Es Lilith? La respuesta corta es, probablemente no. Hay 3 candidatas principales para la identidad de esta figura: Ishtar, Ereshkigal o Lilitu. Ishtar, la corona con cuernos indica divinidad mayor, el anillo y la vara son sus atributos clásicos. Pero sus alas normalmente apuntan hacia arriba, no hacia abajo como aquí. Ereshkigal, diosa del inframundo, las alas descendentes y los búhos encajan con la muerte. Pero raramente porta los símbolos de autoridad celestial. Lilitu, los búhos y las garras encajan, pero la corona de múltiples cuernos indica divinidad mayor. Lilitu es un demonio menor. Los símbolos no corresponden. La mayoría de los asiriólogos descarta la identificación con Lilitu. El Museo Británico deliberadamente la llama Reina de la Noche sin identificarla con ninguna figura específica. Dominique Goyon, del propio museo,
Exploró todas las opciones en su publicación de 2005 sin dar un veredicto definitivo, pero se inclinó hacia Ishtar o Ereshkigal. La imagen que todo el mundo usa para representar a Lilith probablemente no es Lilith. Es probablemente una diosa, no un demonio. La asociación se hizo en los años 30 y ya era demasiado tarde para corregirla. ¿Cómo pasó? En 1936, la traducción de Kramer de Kizikili la que como Lilith era reciente y muy influyente. Los búhos del relieve conectaban con las traducciones de la Biblia que traducían Lilith como lechuza. La desnudez encajaba con la imagen popular de Lilith como seductora. Y el demonio Lilith vendía mucho mejor que diosa no identificada. Internet y las redes sociales solidificaron esta asociación errónea. Así se construyen los mitos modernos, con la misma lógica con que se construyeron los antiguos. Los demonios del viento no desaparecieron con Sumeria. Evolucionaron. En el período paleobabilónico, entre el 2000 y el 1600 a.C., Lilu, Lilitu y Ardat-Lili se cristalizan como una tríada demoníaca reconocida. Ya no son espíritus vagos. Tienen conjuros específicos dedicados a ellos. Tienen rituales para combatirlos. En el período neoasirio, del 1000 al 609 a.C., llegamos a los textos más elaborados. La biblioteca de Asurbanipal en Nínive, una de las más grandes del mundo antiguo, los describe en detalle. Aquí necesito hacer una distinción importante. En la demonología mesopotamia, Lilitu no era la principal amenaza para las mujeres embarazadas y los recién nacidos. Ese rol le correspondía a otro demonio, Lamastu. Lamastu era un demonio femenino con cabeza de león, garras de águila, que específicamente buscaba mujeres en parto y bebés recién nacidos. Era mucho más temida que Lilitu en ese contexto. Lilitu y especialmente Ardat-Lili estaban más asociadas con la seducción nocturna, la esterilidad masculina y las enfermedades mentales. ¿Por qué importa esta distinción? Porque en la tradición posterior, la judía y la medieval, Lilith absorbió funciones que originalmente no eran suyas. La amenaza a los recién nacidos, que en Mesopotamia era dominio de Lamastu, terminó siendo atribuida a Lilith. Es como si dos personajes se hubieran fusionado. Y esa fusión no ocurrió en Mesopotamia. Ocurrió después, cuando el concepto cruzó al mundo hebreo y se mezcló con miedos y narrativas diferentes. Es un dato clave que casi nadie menciona cuando habla de Lilith. Y esto nos conecta con algo que va a ser enormemente importante más adelante, los amuletos. En Mesopotamia, los amuletos protectores contra demonios eran práctica cotidiana. No eran superstición marginal. Eran tecnología de protección. Tan normal como cerrar la puerta con llave. La gente llevaba amuletos de piedra con inscripciones contra demonios específicos. Colocaba placas protectoras en las paredes de sus casas. Enterraba figurillas bajo los cimientos para sellar el hogar contra intrusos sobrenaturales. Esta tradición de amuletos protectores va a cruzar siglos y civilizaciones sin romperse. Desde las placas asirias del primer milenio antes de Cristo hasta los cuencos mágicos arameos del siglo V después de Cristo. Desde los amuletos cabalísticos de la España medieval hasta las protecciones que las comunidades judías de Europa Oriental colocaban en las cunas de los recién nacidos en el siglo XIX. 4000 años de la misma idea básica, hay algo ahí afuera en la oscuridad y necesitas protección. Solo cambian los nombres. La estructura se mantiene. Ahora ampliemos la vista. Porque los sumerios no fueron los únicos que inventaron demonios femeninos nocturnos que amenazan a los hombres y a los niños. Ni remotamente. En Grecia existe Lamia, una reina de Libia,
amante de Zeus. Hera, por venganza, mató a sus hijos. Enloquecida, transformada por el sufrimiento, Lamia empezó a raptar y devorar a los hijos de otras mujeres. Se convirtió en un monstruo mitad mujer, mitad serpiente. Las madres griegas usaban su nombre para asustar a los niños. Las fuentes son Diodoro Sículo y referencias anteriores en este Sículo. ¿Ves el patrón? Mujer que pierde o no tiene hijos propios. Se transforma en monstruo. Ataca a los hijos ajenos. Se convierte en figura de miedo para el control social. Es exactamente el mismo patrón que Ardat Lili. Y hay una conexión directa. Cuando San Jerónimo tradujo la Biblia al latín en el siglo IV, creando la Vulgata, llegó al versículo 14 de Isaías 34, donde el texto hebreo dice Lilith. Y San Jerónimo lo tradujo como Lamia. Con esa sola decisión, conectó explícitamente a la Lilith hebrea con la tradición demoníaca grecorromana. En Grecia también existía Empusa. Según Aristófanes y Filóstrato, era una criatura femenina que tomaba la forma de una mujer hermosa, seducía a los hombres y les chupaba la sangre o la energía vital. Servidora de Hécate, la diosa de la hechicería. Y en Roma, los romanos tenían a las estriges. Ovidio las describe en sus Fasti, escritos en el año 8 después de Cristo. Cito: tienen cabezas grandes, ojos fijos, picos rapaces, plumas canosas, garras armadas de ganchos. Vuelan de noche. Buscan niños sin nodriza. Los raptan de sus cunas. Desgarran sus cuerpos con sus picos. Y aquí viene un dato etimológico fascinante. Strix en latín se convirtió en striga en latín vulgar. Striga se convirtió en estrega en italiano. ¿Y qué significa estrega en italiano? Bruja. El concepto romano de la strix es el origen etimológico de la bruja europea. La cadena tiene 4000 años, un demonio sumerio del viento, que se volvió Lamia griega, que se volvió strix romana, que se volvió bruja medieval. Solo en el Mediterráneo. Pero el patrón no se limita al Mediterráneo. En la India existe la churel, el espíritu de una mujer que murió durante el embarazo o el parto. Aparece como una mujer hermosa, pero con los pies al revés. Seduce a hombres jóvenes, especialmente familiares de su vida anterior. Les drena la vitalidad. Frecuenta cruces de caminos y cementerios. William Crowe la documentó extensamente en 1896. La similitud con Ardat Lili es extraordinaria. Casi exacta. En Mesoamérica, los aztecas tenían a la Cihuateteo, espíritus de mujeres que murieron en el parto, que bajaban a la tierra y provocaban enfermedades en los niños, convulsiones, parálisis, deformidades. Fray Bernardino de Sahagún las documentó en el siglo XVI. Aparecen en el Códice Borgia. Y aquí está el dato que más importa de todo este recorrido. Las Cihuateteo existieron en completo aislamiento cultural de la tradición mesopotámica y judía. No hubo contacto. No hubo transmisión. No hubo copia. La convergencia es independiente. Lo que significa que este patrón, mujer que muere en parto o sin descendencia, se convierte en espíritu peligroso, amenaza a niños y hombres, se combate con rituales, es algo que la humanidad produce de forma natural. No es invento de una cultura. Es respuesta a una realidad universal, la mortalidad infantil devastadora y la muerte en el parto. Cada civilización fabricó su propia versión del mismo monstruo. Le puso su nombre, le dio su forma, le asignó sus debilidades. Pero la función era siempre la misma, dar forma al miedo para poder combatirlo. Porque un enemigo con nombre se puede enfrentar.
Un enemigo sin nombre es solo caos. Y ahora que entendemos el patrón, viene la pregunta que define todo lo que sigue. ¿Cómo pasó un demonio menor del viento mesopotámico, una fuerza impersonal entre muchas, a convertirse en un personaje? En una mujer con nombre, con historia, con voluntad. ¿En la primera esposa de Adán? Eso ocurre en un momento histórico muy preciso. El exilio babilónico. 586 a.C. En el año 586 a.C., Nabucodonosor II de Babilonia conquista Jerusalén. Destruye el primer templo. Y deporta a la élite judía, sacerdotes, escribas, artesanos, nobleza. Entre 10.000 y 20.000 personas, según estimaciones modernas. Los lleva a Babilonia. En 2014, Lori Pierce y Cornelio Wons publicaron las tablillas de la colección Al-Yahudu que documentan una comunidad judía viviendo en Babilonia. Esto es arqueología. Esto es un hecho. Los judíos deportados no estaban aislados. Compartían ciudades con los babilonios. Iban a los mismos mercados. Muchos eran bilingües, hablaban hebreo, arameo y acadio. Algunos trabajaban directamente para la administración babilónica. Y los escribas, los que escribían y copiaban los textos sagrados, tenían acceso a la literatura babilónica, a los conjuros, a las listas de demonios, a todo ese sistema mágico ritual que llevaba funcionando más de 2000 años cuando ellos llegaron. Los mismos escribas que estaban compilando y editando lo que hoy conocemos como el Génesis, estaban viviendo en un ambiente donde los demonios Lilu, Lilitu y Ardat-Lili formaban parte de la cultura cotidiana. Donde los exorcistas babilónicos recitaban conjuros contra estos espíritus en las calles. En las mismas habitaciones donde se escribía la Biblia, se aprendía sobre Lilitu. ¿Cómo no iba a haber contaminación? ¿Cómo no iban a cruzarse esos mundos? Y aquí ocurre algo lingüístico muy importante. La adaptación del nombre es directa. Del acadio Lilitu al hebreo Lilit. Las consonantes se mantienen. La estructura se mantiene. Pero el contexto cambia por completo. En Mesopotamia, Lilitu era una clase de demonio. En el mundo hebreo, empieza a convertirse en algo más específico, más individual. Y ocurre algo adicional. La etimología popular hebrea la conecta con Laila, la palabra hebrea para noche. Esa conexión no es el origen real del nombre, pero se convierte en parte de su identidad. Ya no es la del viento. Ahora es la de la noche. Isaías, capítulo 34, versículo 14. Esta es, posiblemente, la única mención de Lilith en toda la Biblia hebrea. Una sola vez. En todo el Antiguo Testamento. Una sola palabra. Y de esa palabra se construyó un universo entero. Pero antes de leerla, necesitamos el contexto. Isaías 34 es un oráculo de juicio contra Edom. El profeta describe una destrucción total. Edom será convertido en un páramo donde solo habitarán criaturas del caos. Y en medio de esa poesía aparece nuestra palabra. Voy a leer el texto hebreo transliterado. Ufaxutsijim et jim, besair al reu yikra, achamirgia lilitumatza a la mano ach. Traducción literal, y se encontrarán animales del desierto con animales aulladores, y el sátiro su compañero llamará, ciertamente allí reposará Lilith y hallará para sí lugar de descanso. En hebreo, la palabra es Lilith. 4 letras, Lamed, Yod, Lamed, Tav. Escrita así. Esa es toda la presencia de Lilith en la Biblia. Este versículo. Esta palabra. Nada más.
Los versículos 11 al 15 de Isaías 34 son una lista de criaturas que habitarán las ruinas de Edom. Pelícanos, erizos, cuervos, chacales, avestruces, sátiros, serpientes. Y entre ellos, Lilith. ¿Qué significa Lilith en este contexto? ¿Es un nombre propio? ¿Es un tipo de demonio? ¿O es simplemente un animal nocturno? Hay tres interpretaciones académicas principales. Primera, un demonio específico heredado de la tradición mesopotamia, posición de Rafael Patallis y Edmund Hurwitz. Segunda, un sustantivo común que designa una categoría, no un ser individual, apoyado por W.F. Albrecht y Sarah Scorn. Tercera, simplemente un animal nocturno, probablemente una lechuza. La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, hecha entre el siglo III y I a.C., traduce Lilith como Onokentauros. Una criatura mítica griega, mitad asno. No dice Lilith. No dice lechuza. El Targum Jonathan, la traducción aramea, sí mantiene la palabra Lilith tal cual. Es la única traducción antigua que preserva el nombre. San Jerónimo en la Vulgata la traduce como Lamia. La King James Version, de 1611, como Screech Owl, lechuza chillona. Lutero en su Biblia alemana como Kobold, un espíritu doméstico germánico. La Biblia de Jerusalén, de 1956, mantiene el nombre propio, Lilith. Una sola palabra. 4 letras hebreas. Y a lo largo de más de 2000 años, los traductores la convirtieron en un centauro griego, un demonio devorador de niños, una lechuza, un espíritu germánico, un nombre propio y un ave genérica. Cada traducción revela más sobre el traductor que sobre el texto original. Cada traductor proyectó su propia cultura, sus propios miedos. Y de esa ambigüedad original nació todo lo que vino después. De una palabra que nadie sabe exactamente qué significa. Ahora, los manuscritos del Mar Muerto. Cueva 4 de Qumran. Los fragmentos catalogados como 4Q510 y 4Q511, conocidos como los Cánticos del Sabio. Copiados en el siglo I a.C. Son textos apotropaicos de protección contra el mal. Cito la traducción basada en el trabajo de Vilanitsan y Esther Essel, y yo, el sabio, declaro la majestad de su gloria para asustar y aterrorizar a todos los espíritus de los ángeles destructores, los espíritus de los bastardos, demonios, Lilith, aulladores y moradores del desierto. Ahí está. En una lista de demonios. Pero hay un detalle clave que muchos pasan por alto. En el texto hebreo, la palabra no es Lilith en singular. Es Liliot, con terminación de plural. Plural. Varias Liliths. No una. Muchas. En el siglo I o II a.C., entre los sectarios de Qumran, Lilith seguía siendo una clase de demonio. No un individuo. Lilith aún no tiene personalidad propia. Pero el nombre estaba firmemente instalado en el imaginario judío. Ya no era solo un préstamo lingüístico. Era parte del vocabulario religioso. Ahora entramos en el Talmud de Babilonia, compilado entre los siglos III y VI después de Cristo. En Babilonia. Presten atención a eso. Los rabinos que escribieron el Talmud vivían en el mismo territorio donde Lilu, Lilitu y Ardat Lili habían existido durante milenios. La tradición no se había interrumpido. Y en el Talmud, algo cambia. Lilith empieza a convertirse en alguien. Hay 4 pasajes talmúdicos clave. Eruvin 100b, ella crece su cabello largo como Lilith, se sienta como un animal, y sirve como almohada para su esposo.
Lilith se usa como referencia a una figura conocida. Tiene cabello largo y salvaje. Representa lo no domesticado de la feminidad. Ya tiene rasgos físicos propios. Zapat 151b, Raba y Anina dice, no se debe dormir solo en una casa, y quien duerme solo en una casa será agarrado por Lilith. Una advertencia directa. El demonio femenino que ataca a los hombres solitarios de noche. La continuación de Ardat Lili 2000 años después. Pero ahora no dice una Ardat Lili. Dice Lilith. En singular. La clase se está convirtiendo en individuo. Nida 24b. Si una mujer aborta una forma semejante a Lilith, con alas, es considerado un nacimiento válido a efectos de impureza ritual. Los rabinos sabían cómo era. Tenía alas. Era una imagen tan reconocible que podía usarse como referencia en una discusión legal. Lilith ya tenía un aspecto definido. Y Baba Batra 73 es el más revelador. Rabba Bar Barjana cuenta haber visto al hijo de Ormin, que era hijo de Lilith. Un ser sobrenatural de velocidad increíble. El hijo de Lilith. Lilith como madre. Como progenitora de seres sobrenaturales. Ya no es solo un demonio. Tiene descendencia. Veamos el patrón que emerge del Talmud. Lilith tiene cabello largo y salvaje. Ataca a los hombres que duermen solos. Tiene alas. Es madre de seres demoníacos. Está dejando de ser una categoría y se está convirtiendo en un personaje. Pero, y esto es fundamental, todavía no es la primera mujer de Adán. Esa conexión no aparece en el Talmud. En ninguna parte del Talmud. Ni una sola vez. Los rabinos babilónicos conocían a Lilith como demonio. No como la esposa original del primer hombre. Antes de dar el siguiente salto cronológico, hay un eslabón físico que no podemos ignorar. Los cuencos de encantamiento arameos. Datan de los siglos V al VII después de Cristo, del período sasánida. Se han encontrado más de 2000 de estos cuencos, principalmente en el sur de la actual Irak, en Nippur, Babilonia, Seleucia, Ctesifón. Varios cientos de ellos mencionan a Lilith por nombre. Son cuencos de cerámica, de entre 15 y 25 centímetros. Tienen inscripciones en tinta, escritas en espiral desde el centro hacia afuera. Se enterraban boca abajo en los cimientos de las casas. Boca abajo. Como una trampa. La inscripción en espiral atrapaba al demonio dentro del cuenco. El cuenco se ve hasta 1947, hoy en el Pan Museum de Filadelfia. En el centro tiene la imagen de una figura femenina atada con cadenas. Y la inscripción dice, designada eres, oh Lilith, maldita, maldecida, desterrada y exorcizada. Tú y todos los Liliths que se te aparecen, sal de la casa de... Y aquí pone el nombre del propietario. Pero hay un detalle extraordinario. La fórmula que se usa para expulsarla es una fórmula legal de divorcio. Un gad. Se le da a Lilith un acta de divorcio, como se haría con una esposa. Para expulsar a un demonio de tu casa, le das un documento legal de divorcio. El cuenco IN 9726, hoy en el Museo de Irak en Bagdad, tiene una imagen de Lilith con cadenas en manos y pies. Y su texto incluye 3 nombres que van a resultar decisivos: Senoi, San Senoi y Semangelov. 3 ángeles protectores. Este cuenco es uno de los testimonios más tempranos de estos 3 ángeles asociados con la protección contra Lilith, siglos antes del texto medieval que les daría fama mundial. Un cuenco de la colección Eschen describe a Lilith como la que vuela de noche, la que estrangula a los niños, la que se sienta en los cruces de caminos,
con una fórmula de protección para una parturienta y su bebé. ¿Qué nos dicen estos cuencos en conjunto? Para el siglo V o VI después de Cristo, Lilith ya es claramente una entidad individual. Tiene nombre propio. Se le habla directamente. Se le atribuye voluntad. Los tres ángeles protectores, Senoi, San Senoi y Semangelov, ya existían como defensa contra ella siglos antes del texto que todo el mundo cita. La conexión con los peligros del parto ya estaba plenamente desarrollada. Y la práctica popular era más elaborada y rica que lo que aparece en los textos rabínicos oficiales. La gente común sabía más sobre Lilith que el Talmud. A este punto, Lilith es un demonio judío completo. Tiene nombre, tiene forma, tiene alas, tiene cabello largo, ataca a los hombres que duermen solos, amenaza a las parturientas y a los recién nacidos, tiene descendencia demoníaca, y se la combate con cuencos mágicos, fórmulas de divorcio y los nombres de tres ángeles. Pero todavía no es la primera mujer. Todavía no tiene nada que ver con Adán. Todavía no tiene nada que ver con el Edén. Eso está por cambiar. Y lo que viene es, posiblemente, el giro más inesperado de toda esta historia. Todo lo que la mayoría de la gente cree sobre Lilith, absolutamente todo, la primera esposa de Adán, la que se negó a someterse, la que pronunció el nombre secreto de Dios, la que se fue volando del Edén, todo eso viene de un solo texto. Se llama el alfabeto de Ben Sira. En hebreo, alfabeta de Ben Sira. No fue escrito en la antigüedad. Fue escrito entre el siglo VIII y el X después de Cristo. Medieval. Más de 3000 años después de las tablillas sumerias. Más de 1300 años después de Isaías. ¿Quién lo escribió? No se sabe. Es anónimo. Se atribuye a Ben Sira, el autor del libro bíblico del Eclesiástico. Pero esa atribución es falsa. El verdadero autor es desconocido. Probablemente vivía en el mundo islámico, posiblemente en Bagdad o Persia, bajo el califato abasí. Y aquí viene lo más importante, no es un texto religioso serio. El alfabeto de Ben Sira contiene humor escatológico, chistes sobre flatulencias, situaciones abiertamente sexuales, posibles parodias de textos rabínicos, tono satírico en varios pasajes. Eli Yassif, en su estudio de 1984 titulado Pseudo Ben Sira, argumentó extensamente que es una obra satírica que parodia textos rabínicos. Norman Bronsnick señaló que el humor escatológico y sexual indica que no puede ser un texto religioso normativo. La posición de consenso hoy es que el texto combina sátira con folclore genuino. Un recipiente satírico con contenido mitológico real. Y ahora, la historia. El marco narrativo es, el rey Nabucodonosor tiene un hijo enfermo. Llama a Ben Sira para que lo cure. Ben Sira crea un amuleto y para justificarlo, le cuenta esta historia. Cuando Dios creó al primer hombre, Adán, dijo que no era bueno que estuviera solo. Y creó a una mujer de la tierra, de la misma tierra que Adán. La misma materia. El mismo proceso. Y la llamó Lilith. Inmediatamente comenzaron a pelear. ¿Sobre qué? Sobre la posición sexual. Lilith dijo, ¿por qué debo yacer debajo de ti? Adán respondió, yo debo estar arriba y tú abajo, porque yo soy superior. Y Lilith respondió, somos iguales, porque ambos fuimos creados de la tierra. En hebreo, Semenu Sabim, Shisemenu Me Adama Nibranu. Los dos iguales. Los dos del mismo barro. Ese es el argumento. No teológico. No filosófico. Sexual. Posicional.
quién está arriba y quién está abajo. Y de ese argumento nace toda una mitología. Al ver que no iban a ponerse de acuerdo, Lilith pronunció el nombre inefable de Dios. El Shema Meforas. El Tetragramatón, YHWH. El nombre que los judíos no pronuncian. El nombre que tiene poder absoluto. Y al pronunciarlo, Lilith se elevó por los aires y se fue volando. Se marchó del Edén. Por voluntad propia. Nadie la expulsó. Nadie la castigó. Ella eligió irse. Se asentó junto al Mar Rojo, un lugar lleno de demonios lascivos, y allí se unió con ellos y engendró más de 100 demonios por día. Adán se quejó ante Dios. La mujer que me diste huyó de mí. Dios envió a 3 ángeles a buscarla. Los mismos 3 nombres que ya conocemos de los cuencos de encantamiento, Senoi, Sansenoi y Semangelo. Los ángeles la encontraron junto al Mar Rojo. Le dijeron, regresa con Adán o te ahogaremos en el mar. Y Lilith respondió, ¿cómo puedo volver con Adán y vivir como una esposa honesta después de haber estado con demonios? Es una pregunta devastadora. Honesta. Y sin respuesta posible. Los ángeles amenazaron, si no regresas, 100 de tus hijos demoníacos morirán cada día. Lilith aceptó esa condición. 100 hijos muertos cada día. Pero a cambio, hizo un juramento y una contraamenaza. Dijo, tengo poder sobre los niños. Sobre los varones hasta los 8 días de nacidos, hasta la circuncisión. Sobre las niñas hasta los 20 días. Pero juró, por el nombre del Dios vivo, que cada vez que viera los nombres o las imágenes de los 3 ángeles en un amuleto, no dañaría a ese niño. Un pacto entre un demonio y 3 emisarios divinos. ¿Ven lo que hace esta historia? Explica retroactivamente cosas que ya existían. Explica por qué se usaban amuletos con los nombres de Senoi, Sansenoi y Semangelo, porque Lilith juró respetarnos. Explica la mortalidad infantil. Explica la aparente contradicción del Génesis. Lilith sería la mujer del capítulo 1, Eva la del capítulo 2. Y explica por qué Dios creó a Eva de la costilla y no de la tierra, para que esta vez fuera subordinada. Ingeniosa, pero ficticia. Génesis 1 y Génesis 2 son de fuentes literarias distintas. La fuente sacerdotal y la fuente yavista. 2 tradiciones. 2 épocas. 2 teologías combinadas en un solo libro. No son 2 eventos sucesivos. Son 2 versiones del mismo relato. No hubo una primera mujer y luego una segunda. Pero alguien, en algún momento medieval, miró esos 2 capítulos y vio un hueco narrativo. Y lo llenó con Lilith. Porque Lilith ya estaba ahí, disponible, esperando una historia. Toda la historia de Lilith como primera mujer de Adán viene de este texto. Un texto medieval. Anónimo. Posiblemente satírico. Que incluye chistes sobre flatulencias. Escrito más de 3000 años después de las tablillas sumerias. No es canónico. No forma parte de la Biblia hebrea. No forma parte del Talmud. No fue aceptado como texto autoritativo por ninguna corriente principal del judaísmo. Es literatura popular. Menor. Y sin embargo, esta es la historia que millones de personas creen que es bíblica. La que circula en internet como si fuera un capítulo censurado del Génesis. El poder de una buena historia. En el siglo XIII, en España, el rabino castellano Moisés de León, que vivía entre Guadalajara y Ávila, escribió un libro que cambiaría el judaísmo para siempre. El Sefer HaZohar. El libro del esplendor.
atribuido pseudoepigráficamente a Rabbi Simón Bar Yochai, pero compuesto en realidad en la década de 1280. Lo sabemos por Gershom Scholem, el mayor estudioso de la Cábala del siglo XX, y confirmado después por Azea Teshba. El Zohar se convirtió en el texto central de la Cábala judía y transformó a Lilith en algo mucho más grande. En la cosmología del Zohar, la realidad está dividida en dos, el lado de la santidad y el Sitra Achra, el otro lado. El Sitra Achra no es simplemente el infierno. Es una estructura cósmica paralela que imita y pervierte la estructura divina. Waldalat es una de sus figuras centrales. El Zohar la une con Samael, el ángel caído, identificado con Satán en la tradición cabalista. Juntos forman la pareja impura que parodia la unión sagrada de las sefirot divinas. Zohari 148 lo dice explícitamente: Samael, el gran príncipe de arriba, y Lilith, la hembra que está con él. Lilith se convierte en reina de los demonios. Zohari 19b gobierna sobre los demonios del mundo, preside los dominios de la noche, tiene ejércitos de demonios bajo su mando. Es la hembra impura del otro lado. Seduce a los hombres dormidos, provoca emisiones nocturnas, y de ese semen robado nacen más demonios. El Zohar añade además dos Liliths, Lilith la mayor, consorte de Samael, y Lilith la menor, a veces identificada con Naama, consorte de Asmodeo. Y en el siglo XVI, Isaac Luria expandió el sistema desde Saf. En la cábala luriánica, la eventual derrota de Lilith forma parte del Tikkun Olam, la reparación del mundo. Las creencias cabalísticas sobre Lilith se difundieron masivamente entre las comunidades judías de Europa Oriental y el Mediterráneo. Se producían amuletos con los nombres de Senoi, San Senoi y Samangelov, los mismos tres ángeles del alfabeto de Banserra, los mismos que ya aparecían en los cuencos del siglo V. Se colocaban en las paredes de la habitación donde nacía un niño, sobre la cuna del recién nacido, en la puerta de la habitación de la parturienta. En las comunidades askenazíes existía el ritual de la Bar Nach, la noche de vigilia. La noche anterior a la circuncisión, el octavo día, se mantenía vigilia con oraciones y estudio de la Torá para proteger al niño de Lilith. Recuerden lo que decía el alfabeto de Banserra: Lilith tiene poder sobre los varones hasta los 8 días. La noche previa era la más peligrosa. Y se colocaban cuchillos o tijeras de hierro bajo la almohada del recién nacido, porque el hierro ahuyenta a los demonios. Estas prácticas persistieron en comunidades judías hasta el siglo XX. Rafael Patai, Joshua Trachtenberg y otros etnógrafos documentaron estas prácticas extensamente. Familias reales, en pueblos reales, poniendo amuletos reales sobre cunas reales, para proteger a bebés reales de un demonio que empezó como un viento del desierto sumerio hace 5000 años. Esa es la línea completa. De un espíritu del viento sin nombre a la reina del inframundo con ejércitos de demonios, pasando por una sola palabra ambigua en Isaías, cuencos mágicos enterrados boca abajo, un texto satírico medieval y la mística española del siglo XIII. En 1000 años, Lilith pasó de ser una palabra ambigua en Isaías a la reina del inframundo. De una entrada más en una lista de demonios a la consorte de Satán. De un sustantivo que podía significar lechuza a un nombre que hacía temblar a las madres. ¿Por qué este demonio, entre todos los demonios mesopotamios, fue el que sobrevivió? La respuesta tiene que ver con una sola cosa: Lilith funciona. Funciona como explicación. Funciona como recipiente del miedo. Cada generación vertió en ella exactamente lo que necesitaba: los sumerios, su terror al viento del desierto; los babilonios, su miedo a la enfermedad nocturna;
Los judíos del exilio, su angustia por la mortalidad infantil. Los cabalistas, su cosmología del bien y el mal. Ahora la vista de 360 grados. Porque lo que vimos en el Mediterráneo, ese patrón de mujer sobrenatural asociada con la noche, la seducción y la muerte de niños, no es exclusivo del mundo mesopotámico y judío. Es genuinamente universal. Y la prueba más poderosa está en la convergencia independiente. 10 tradiciones culturales. Más de 15 figuras distintas. En idiomas que no se parecen. En continentes que no se tocaron. Y sin embargo, el patrón es siempre el mismo. Mujer. Noche. Sexualidad. Muerte. Niños. India. 3 figuras. La churel, espíritu de mujer muerta en el parto, pies al revés, seduce a hombres jóvenes, drena su vitalidad. Documentada por William Crook en 1896. Casi idéntica a Adatlili. Putaña, demoníaca del Bhagavata Purana enviada para matar al niño Krishna. Se disfraza de mujer hermosa y ofrece su pecho envenenado al bebé. La inversión perfecta de la maternidad convertida en arma. Y las Yaksi, espíritus femeninos de la naturaleza que en su forma maligna seducen y devoran a los hombres. Belleza y muerte. Siempre juntos. Japón. Yuki Onna, la mujer de la nieve, documentada desde el siglo XII, belleza sobrenatural, congela a los hombres con su aliento o les drena la energía vital. Kitsune, zorras que toman forma de mujer hermosa y seducen a hombres para absorber su energía vital, documentadas desde el Nihon Ryoiki del siglo IX. Y Horgumo, la araña que al cumplir 400 años se transforma en mujer hermosa, envuelve a los hombres en telaraña y los devora. En algunas versiones se disfraza de mujer con un bebé en brazos. Pero el bebé resulta ser un saco de huevos de araña. La inversión de la maternidad. El mismo horror a 15.000 kilómetros de Babilonia. China. Las Suli Jing, zorras espíritu documentadas desde el Sanai Jing del siglo IV a.C. Zorras que al alcanzar cierta edad se transforman en mujeres hermosas y seducen a hombres para absorber su energía vital. La más famosa, Baji, la concubina zorra del rey Zhou de Sang, cuya influencia maligna supuestamente causó la caída de una dinastía entera. Arabia. La Karina, un demonio femenino individual asociado a un hombre específico. Celosa de la esposa humana. Amenaza la fertilidad y a los niños. Prácticamente la descripción de Lilith en el Zohar. Y la Yueme Masibian, madre de los niños, nombre irónico para un demonio femenino que mata a los recién nacidos. Combatida con amuletos coránicos. Funcionalmente idéntica a la Lilith de los amuletos judíos. Mesoamérica. La Cihuateteo. Mujeres que murieron en el parto, convertidas en espíritus guerreros. En ciertos días bajaban y provocaban enfermedades en los niños. También existía Cihuacóatl, la mujer serpiente, que gritaba de noche por las calles anunciando desgracias. Sahagún registró su lamento: hijos míos, ¿a dónde los llevaré? Una mujer que llora de noche por sus hijos. Muchos investigadores ven en Cihuacóatl el antecedente prehispánico directo de la Llorona. Mundo eslavo. Las Rusalki, espíritus de mujeres jóvenes muertas antes de su boda, con el cabello largo suelto, que atraen a hombres jóvenes hacia el agua y los ahogan. Mujer muerta prematuramente. Espíritu errante. Seducción. Peligro para niños. Combatida con rituales periódicos. Un detalle que aparece en casi todas estas tradiciones y es escalofriante: la mujer sobrenatural tiene el cabello suelto.
Lilith en el Talmud, la Rosalki, la Churel, la Banshee céltica, cabello largo, suelto, sin atar. En la mayoría de estas culturas, el cabello femenino recogido o cubierto significaba mujer casada, mujer dentro del orden social. El cabello suelto significaba exactamente lo contrario, mujer fuera del sistema. Mujer que no fue controlada. El cabello suelto es un código visual universal para lo femenino que escapó al control masculino. Y ese detalle aparece independientemente en culturas que jamás se comunicaron entre sí. No es transmisión cultural. No es copia. Es estructura. ¿Y cuál es esa estructura? En la mayoría de las civilizaciones premodernas, la mortalidad infantil oscilaba entre el 30 y el 50%. La mitad de los niños morían antes de cumplir 5 años. En Mesopotamia, estudios de restos óseos sugieren tasas del 40 al 50%. En Roma, las estimaciones rondan entre el 25 y el 35% solo en el primer año. ¿Qué explicación te queda cuando un bebé sano al atardecer está muerto al amanecer? Un demonio. Un ser con voluntad. Algo a lo que le podés poner nombre. Algo contra lo que podés luchar. Y el segundo factor, la muerte en el parto. La principal causa de muerte de mujeres en edad reproductiva en el mundo antiguo. Fístula obstétrica. Hemorragia postparto. Eclampsia. Infección puerperal. Todas mortales sin medicina moderna. La conversión de esas mujeres muertas en demonios, Ardat Lili, Churel, Cihuateteu, Rusalka, refleja algo muy concreto, el trauma colectivo de la muerte materna. La injusticia cósmica de una muerte en el acto de dar vida. La mujer que no pudo ser madre se convierte en antimadre. Y el tercer factor, el que nadie quiere nombrar. El control de la sexualidad femenina. En todas las versiones avanzadas del mito, Lilith es sexual. En el alfabeto de Banserra, el conflicto es literalmente sobre la posición sexual. En el Zohar, Lilith seduce hombres dormidos. En el Talmud, es una amenaza para hombres que duermen solos. La mujer sexualmente activa fuera del matrimonio es demoníaca. La mujer que exige igualdad sexual es una amenaza cósmica. El mismo mecanismo opera en la Lamia griega, en la Churel india, en la Sulijin chinas, en la Holgumo japonesa. No estoy diciendo que fue una conspiración patriarcal consciente. Los mitos son creaciones colectivas. Pero el mito funcionó como mecanismo de control, independientemente de la intención. Después de 4000 años de historia, después de recorrer 10 civilizaciones y 15 figuras distintas, después de leer tablillas cuneiformes, manuscritos del Mar Muerto, cuencos de encantación, textos medievales y tratados cabalísticos. ¿Qué es Lilith? No quién. ¿Qué? Lilith es una construcción cultural. Una de las más sofisticadas y duraderas que la humanidad ha producido. No es un personaje. Es un espejo. Y como todo espejo, lo que muestra depende de quien lo mira. En Sumeria, Lilith era un espíritu del viento que causaba enfermedad. Reflejaba el miedo a fuerzas naturales invisibles. En Babilonia, Ardat Lili provocaba esterilidad e impotencia. En el Talmud, Lilith atacaba a hombres que dormían solos. Reflejaba el miedo a la soledad y la sexualidad incontrolada. En el alfabeto de Banserra, Lilith exigía igualdad. Reflejaba el miedo a la autonomía femenina. Cada época le dio a Lilith la forma de lo que más tenía. Y en el Zohar, Lilith se convirtió en reina del Sitra Achra, el otro lado.
La inversión exacta de la Shekinah, la presencia femenina de Dios. Ya no era un demonio del viento. Ya no era una mujer rebelde. Era un principio cósmico. La feminidad separada de lo divino. La feminidad como fuerza destructiva cuando no está contenida dentro de lo sagrado. Cada escalón del mito agregó una capa. Y cada capa reveló un miedo nuevo. Decodifiquemos el alfabeto de Bansero con ojos de investigador. ¿Qué dice realmente? Dice que Dios creó a una mujer igual al hombre, de la misma tierra, con el mismo origen, y que esa mujer exigió igualdad. Textualmente, somos iguales, porque ambos fuimos creados de la tierra. Y por exigir igualdad, se convirtió en demonio. Mujer creada igual. Demanda igualdad. Se vuelve monstruo. Después, Dios creó a Eva de la costilla, no de la tierra, para que fuera subordinada. El texto está diciendo con toda claridad, la primera mujer fue la igual. Fracasó. La segunda mujer fue la subordinada. Funcionó. Eso no es un relato sobre demonios. Es un relato sobre poder. Y lo más revelador, el alfabeto de Bansero posiblemente es una sátira. Eli Yassif argumentó extensamente en 1984 que es una obra paródica. El mismo texto incluye chistes sobre flatulencias. Si es sátira, entonces la historia de Lilith podría ser una crítica disfrazada de humor. Una forma de decir, en un contexto donde no se podía decir abiertamente, miren lo que hacemos. Creamos mitos para justificar la subordinación. No lo sabemos con certeza. Pero la posibilidad es fascinante. Que el texto que demonizó a la mujer independiente sea, en realidad, una parodia de esa demonización. En 1972, una teóloga feminista judía llamada Judith Plasko presentó un texto en una conferencia académica. Se llamaba The Coming of Lilith. En su versión, Lilith y Eva se encuentran. Se hacen amigas. Y juntas regresan al Edén para reclamar su lugar como iguales. Plasko tomó el mito que había demonizado a la mujer independiente durante siglos y lo invirtió. Convirtió al demonio en heroína. Y fue explícita sobre lo que estaba haciendo. Dijo, tomamos el mito y lo cambiamos. Eso es lo que las tradiciones vivas hacen. En 1976, Susan Whiteman Schneider fundó Lilith Magazine, la primera revista feminista judía independiente. El nombre era una declaración de principios, reclamar a la figura demonizada como símbolo de independencia femenina. La revista lleva casi 50 años publicándose. En 1997, Sarah McLachlan creó Lilith Fair, un festival de música exclusivamente con artistas femeninas. Uno de los festivales más exitosos de los años 90. En menos de 50 años, Lilith pasó de ser un demonio del que había que proteger a los recién nacidos a ser un ícono feminista. El mismo nombre. Completamente invertido. Rafael Patai publicó The Hebrew Goddess en 1967. Su argumento central, el judaísmo, a pesar de su monoteísmo oficial, siempre tuvo una diosa oculta. Y Lilith como su manifestación oscura. El femenino reprimido que reaparece una y otra vez, por más que intentes borrarlo. Sigmund Herwitz, psicoanalista junguiano, publicó Lilith, Días de Eva en 1980. Analizó a Lilith como arquetipo del femenino oscuro. La anima negativa en terminología junguiana. Y Janet Havens publicó en el Biblical Archaeology Review en 2001 un artículo con un título que lo dice todo, Lilith, Seductress, Heroine or Murderer. Las tres cosas. Dependiendo de quién cuente la historia.
Y ahora la pregunta que queda: ¿seguimos construyendo Liliths hoy? ¿Seguimos creando figuras femeninas que nos sirven de espejo para nuestros miedos? Pensá en la cultura popular, en las mujeres públicas que son simultáneamente admiradas y demonizadas, que son elogiadas cuando son dóciles y destruidas cuando son independientes. El mecanismo no desapareció, cambió de forma. Empezamos en Sumeria, tercer milenio antes de Cristo. Lilu, Lilito, Arvat Lili. No eran personajes. Eran una categoría. Como decir fantasma o vampiro. Eran fuerzas del desierto y de la noche. En el poema de Gilgamesh, Kisikili-Lake, una criatura en un árbol, 3 líneas, sin historia. Traducida como Lilith por Kramer en 1938, probablemente el error más influyente de la asiriología del siglo XX. Un nombre propio donde había un sustantivo común. Después vino una palabra en la Biblia. Una sola palabra. 4 letras hebreas. Lamed, Yod, Lamed, Tav. Lilith. Isaías 34 horas y 14 minutos. En una lista de animales del desierto. La Septuaginta griega la tradujo como un centauro. La Vulgata latina como un demonio devorador de niños. La King James como una lechuza. Lutero como un espíritu germánico. La Biblia de Jerusalén como nombre propio. Una palabra. 2 milenios de debate. Después el exilio. 586 a.C. Los judíos en Babilonia. Lilith absorbida y transformada. En el Talmud ya tiene cabello largo, alas, ataca a hombres solos de noche, es madre de demonios. En los cuencos mágicos del siglo V, es una entidad individual con nombre propio y los 3 ángeles como su antídoto. Pero todavía no es la primera mujer de Adán. Ese paso lo dio un autor anónimo, en el califato abasí, entre el siglo VIII y el X. El alfabeto de Bansera. Un texto posiblemente satírico que incluye chistes sobre flatulencias. Ahí, en ese texto, aparece por primera y única vez la historia completa que millones creen que es bíblica. De un texto anónimo, no bíblico, no talmúdico, no canónico en ninguna tradición religiosa, la Cábala tomó la historia y la convirtió en cosmología. Lilith, reina del Sitra Achra. Consorte de Samael. Madre de demonios. Amenaza para recién nacidos. Y esa versión se difundió por las comunidades judías de Europa y el Mediterráneo durante siglos. Amuletos. Rituales. Cuchillos bajo la almohada. Hasta que en el siglo XX, la misma historia se invirtió. Judith Blasco. Lilith Magazine. Lilith Fair. Lo que durante milenios fue un demonio se convirtió en heroína. Lilith no fue borrada de la Biblia, porque nunca estuvo ahí. Pero su historia sí fue construida, pieza por pieza, civilización por civilización. Un demonio sumerio del viento. Una palabra ambigua en Isaías. Cuencos de cerámica enterrados bajo los cimientos de casas en Babilonia. Un texto medieval posiblemente satírico. Un sistema místico del siglo XIII. Amuletos en cunas de bebés. Y finalmente, una reescritura feminista de los años 70. Eso es Lilith. No es un personaje. Es un proceso. Un proceso de 4000 años durante el cual la humanidad proyectó sus miedos en una forma femenina. Y lo más revelador no es la historia en sí. Lo más revelador es que no es única. Porque Lania hizo lo mismo en Grecia. Y Lechurel hizo lo mismo en India.
Y las Iguateteo hicieron lo mismo en México. Y las Rosalki hicieron lo mismo en Rusia. Y las Zulijing hicieron lo mismo en China. 10 civilizaciones. El mismo patrón. Mujer. Noche. Sexualidad. Muerte. Niños. No es un mito. Es una estructura. Una estructura que la humanidad produce de forma natural cada vez que necesita darle forma a lo que no entiende y a lo que no controla. Si hay algo que quiero que se lleven de estas 2 horas, es esto. Lilith no nos cuenta una historia sobre Lilith. Nos cuenta una historia sobre nosotros. Sobre cómo construimos nuestros miedos. Sobre cómo los proyectamos. Sobre cómo les ponemos nombre y cara y pelo suelto y alas para poder combatirlos. Sobre cómo convertimos a la mujer que no obedece en el demonio que mata niños. Y sobre cómo, eventualmente, somos capaces de mirar esa construcción, reconocerla por lo que es e invertirla. Esa capacidad de reescribir los propios mitos es quizás lo más humano que existe. Y la historia no termina acá. Después del Edén, después de Adán, después de Eva, después de Lilith, viene el siguiente capítulo. 2 hermanos. Un campo. Una ofrenda aceptada y otra rechazada. Y el primer asesinato de la historia. Caín y Abel. En la tradición cabalística, algunas versiones dicen que Caín no es hijo de Adán y Eva, sino de Samael y Eva. Y que Lilith es la madre espiritual de la línea de Caín. La sombra de Lilith se extiende sobre lo que viene. Pero eso es otro episodio. Otra investigación. Otro viaje. Hoy rastreamos a un fantasma. Un fantasma hecho de viento y de miedo y de siglos y de tinta. Empezamos con una tablilla de arcilla en Sumeria y terminamos con una portada de revista en Nueva York. 4000 años. 10 civilizaciones. Un nombre que cambió de significado en cada mano que lo escribió. Eso es lo que hace este canal. Ir a las fuentes. Leer las tablillas. Revisar las traducciones. Separar lo confirmado de lo discutido de lo legendario. No para destruir los mitos, sino para entenderlos. Porque un mito entendido es mucho más poderoso que un mito creído a ciegas. Si llegaste hasta acá, gracias por quedarte. Este tipo de contenido lleva muchas horas de investigación. Si te gustó, déjanos un like. Suscríbete y activa la campana. Y si tenés alguna sugerencia o tema que te gustaría que investiguemos, déjalo en los comentarios. Los leemos todos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Un Mundo Desconocido.